Mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo, y esta es mi exposición de español bimestre 2. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a estudiar un tema no muy largo, como otros temas que hemos visto en español, pero que es muy interesante y también es muy importante conocerlo para que podamos tener en cuenta la estructura que comprende el idioma español. Así que vamos a ver este vídeo acerca de los sintagmas. Para empezar, ¿qué son los sintagmas? Aquí tenemos la definición de la palabra sintagma, ¿vale? Que dice así. El sintagma es una palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras de la oración. ¿Vale? Esta es la definición de sintagmas. Y también tengo que deciros que hay diferentes tipos de sintagmas, pero que ya los vamos a ver más adelante. Por ahora, quedaros con esto. Yo os lo voy a explicar esta definición. Entonces decimos, la palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica son sintagmas. ¿Vale? Eso seguro. Pero una unidad sintáctica no solo son los sintagmas. También están las letras, las palabras, luego los sintagmas, las oraciones, ¿no? Entonces, ¿en qué estaría ubicado el sintagma? Pues os digo que el sintagma es una unidad sintáctica mayor que la palabra, pero es menor que la oración. O sea, una oración es más grande, tiene más valor que un sintagma, pero el sintagma tiene más valor que una palabra. Vamos a ver algunos ejemplos porque con los ejemplos siempre lo entendemos mejor. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos 4 oraciones, ¿vale? Y vamos a analizarlas. Esta es la oración. Pues yo os dije que el sintagma es menor que la oración, pero mayor que la palabra, aunque hay sintagmas que solo son una palabra, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, empezamos con él. Él, para los que ya sepáis acerca de español, es un sujeto, ¿no? Él, ella, en tercera persona. Entonces, él ya de por sí, a pesar de ser solo una palabra, es un sintagma. Ya os lo explicaré más adelante por qué es mayor que una palabra normal como él y ya está. Pero por ahora quedémonos, uy, aquí se me fue, quedémonos con que él es el sujeto, es un sintagma. Pero luego tenemos el resto de la oración corrió muy rápido en la carrera, que también es otro sintagma aparte. ¿Por qué? Tenemos que corrió muy rápido en la carrera es, está aparte del sujeto, o sea, corrió es la acción, el verbo, y el complemento es muy rápido en la carrera. Sin embargo, todo esto, el complemento y el verbo, conforman un sintagma. ¿Y cuál es el núcleo del sintagma? Carrera. Todo sintagma tiene un núcleo. Entonces, aquí tenemos un sintagma aparte, él. ¿Cuál será el núcleo del sintagma él? Pues él, porque no hay más, ¿no? Y luego tenemos que el sintagma en este caso es un tipo verbal, ¿no? Porque tiene el verbo, pues tenemos que el núcleo es carrera. O también podríamos decir que el núcleo de los sintagmas verbales generalmente son los verbos, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Este es el primer ejemplo. Entonces un sintagma es menor, como yo os decía, menor que la oración y mayor que la palabra. Así hayan sintagmas que sean solo una palabra. Entonces, continuamos. Ella escribió un libro. Todas estas palabras conforman una oración. Este es el sintagma inicial, es un sintagma nominal. Siempre los sujetos son sintagmas nominales, eso hay que tenerlo claro. Y escribió un libro es un sintagma verbal. Normalmente todas las oraciones, en su mayoría, están compuestas. Siempre van a tener un sintagma nominal y un sintagma verbal. Ya luego hay otros sintagmas que veremos más adelante. Ella escribió un libro. Ella, sintagma nominal, escribió un libro, sintagma verbal. El núcleo del sintagma verbal, libro. El núcleo del sintagma nominal, ella. Lo mismo con María, con esta otra oración, María tiene 2 hermanos. Entonces, María, sintagma nominal,
o también podemos llamarlo un sintagma inicial, digamos, y este es nuestro primer sintagma y luego el segundo sintagma tiene dos hermanos, otro sintagma aparte. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal? Pues hermanos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que yo os decía ahora. Mi abuela tenemos mi abuela. Mi abuela es un sintagma nominal y ya veis que ya no está compuesto por una palabra como en estos sintagmas anteriores, sino por dos. Mi abuela. Mi es un determinante. Es una palabra que modifica a el núcleo del sintagma, ¿vale? Entonces, no tiene que ser especialmente el sintagma nominal. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sintagma nominal? Pues abuela, porque mi es solo un determinante. Pues si yo digo abuela tiene 85 años, pues a ver, ¿qué abuela? Pues cuando yo agrego el determinante, yo digo mi abuela. ¿Sabéis? Entonces, así es mucho, el determinante ayuda a comprender la oración, ¿vale? Y luego, el sintagma verbal tiene 85 años, pues aquí 85 es otro determinante. ¿Tiene cuántos años? 85. Determina cuántos años tiene la abuela en este caso. Y entonces, luego, años sería el núcleo del sintagma verbal, ¿vale? Porque también, como las anteriores prácticamente, ¿no? Porque así sabemos qué cosa hay en el sintagma verbal. ¿Vale? Aquí es solo para que vierais cuál es un sintagma. Ahora sí vamos a ver los tipos de sintagmas. Ya hay muchos más que el sintagma nominal o el sintagma verbal. Mirad, están todos estos más. Entonces, tenemos el primer tipo, el sintagma nominal, que se abrevia con el SN. Entonces, su núcleo, que lo he puesto en rojo, el núcleo, es un sujeto. Entonces, esta secuencia es un sintagma, el tío Carlos. Para conformar una oración, este sintagma tiene que decir el tío Carlos. ¿Qué hace el tío Carlos? Pues hace esta cosa o esta otra. Entonces, pero esta secuencia, el tío Carlos ya, es un sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo? Aquí le puse el núcleo en rojo, pues el núcleo es tío, porque yo no puedo decir el Carlos. ¿No? Yo podría decir el Carlos, pero Carlos ya pasaría a ser el núcleo, pero cuando decimos, por ejemplo, el tío Carlos, el tío siempre va a ser como el que le da sentido. Sin el núcleo no tiene sentido el sintagma. Entonces, luego pasamos al siguiente tipo de sintagma, el sintagma verbal. Ah, por cierto, tenía que resaltar aquí que siempre va a ser un sujeto el núcleo, ¿vale? Carlos es un sujeto, sí, él también es un sujeto, pero el tío, yo puedo decir, el tío hace esto. Pero Carlos, en este caso, a pesar de que también es un sujeto, es un determinante porque estoy especificando qué tío. Yo puedo tener 3 tíos, 4 tíos, dos, los que sea, pero el tío Carlos, ¿vale? Entonces, el tío, yo podría decir solo el tío, pero ¿le puedo quitar Carlos? Sí, le puedo quitar él. También le podría quitar el él. Y quedaría todavía con sentido. Eso es analizando. Así podemos detectar el núcleo. Luego, el sintagma verbal, el SV, así se abrevia. El núcleo, lo he puesto en azul, es un verbo. Siempre el núcleo va a ser un verbo. Entonces, ejemplo, nos ayuda constantemente. Aquí diréis, ¿quién nos ayuda constantemente? Pues en el sintagma nominal se puede hacer. Lo que pasa es que esto solo es un pequeño ejemplo para que toda esta parte es un sintagma verbal. Todo es el sintagma verbal. Lo mismo que con el sintagma nominal. Todo es el sintagma verbal. Todas las oraciones todas lo que yo os he puesto aquí siempre van a ser sintagmas. Sin embargo, la oración, para que tengan sentido, hay que completarla con otros sintagmas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Nos ayuda constantemente, no nos vamos a centrar en quién, ¿vale? Lo que quiero que nos centremos es que el núcleo es ayuda. ¿Por qué? Porque si yo quito el núcleo, sería nos constantemente. No tiene sentido. Entonces, el núcleo es un verbo, por eso es sintagma verbal. Nos ayuda, así le da sentido a la oración. Yo podía quitar constantemente y así, pues, nos ayuda y ya. Pero cuando yo pongo constantemente es un determinante que le da un significado especial al núcleo.
Lo mismo con nos. Yo es verdad que no podría quitar nos, porque si no, no tendría sentido la oración, pero nos simplemente es un determinante. ¿A quién ayuda constantemente? A nosotros. ¿Vale? Entonces es para eso que estamos ahí. Luego, sintagma adjetival. Se abrevia así, SADJ. Luego tenemos que el núcleo que está en verde es un adjetivo. ¿Por qué es un adjetivo? Pues porque es un sintagma adjetival. Un adjetivo, para los que no lo sepáis, es una cualidad. Por ejemplo, si aquí tenemos este mismo ejemplo. Muy listos, esta es una secuencia, este ya es un sintagma de por sí. Pues, ¿quién es muy listo? Pues eso lo dice el sintagma nominal, pero no nos tenemos que centrar en esto. En lo que tenemos que centrarnos es que listos es el núcleo. ¿Y qué es listos? Listos es un adjetivo porque es una cualidad. Yo puedo ser listo, o sea, tú puedes ser listo, ¿no? Pero yo soy de una manera, tú eres de una manera, ellos son de una manera. Eso es un adjetivo. O tener una cualidad es un adjetivo. Muy listos esto es. Y luego tenemos el sintagma adverbial, que se abrevia el SADV. Y el núcleo es un adverbio. Entonces, un adverbio es que le da un significado especial al verbo. Entonces, aquí tenemos delante de él, obviamente la oración está incompleta, ya lo sabemos, pero el núcleo es delante, porque el verbo, por ejemplo, puede ser estaba. Entonces, estaba delante de él, estaba es el verbo. Entonces, el adverbio te da una modificación, son como los determinantes, te da una modificación, pero es como una modificación, digamos, más larga o así, ¿no? Delante de él, te especifica más cosas. Y tenemos un último tipo de sintagma, pero que es mucho más especial, no es tan fácil como los otros. Esto lo vamos a entender porque os lo voy a explicar a fondo. Dice, hay otro tipo de sintagma que es un poco especial. El sintagma preposicional, este es el último tipo de sintagma, no hay más. Se abrevia S-prep, ¿vale? El núcleo es una preposición que realiza la función de enlace o relacionante. Vamos a ir de uno en uno. Entonces, el núcleo es una preposición. Para los que no sepáis qué es una preposición, bueno, una preposición es, por ejemplo, desde o, sí, son como palabras cortas, por ejemplo, arriba de, abajo de, pero que están incompletas y que siempre necesitan como una cosa para que tenga sentido. Por ejemplo, ¿abajo de qué? Abajo o debajo se diría más bien, debajo de la mesa, por ejemplo. Pero la mesa le está dando sentido a debajo de. Tú no puedes decir debajo de cualquier cosa así. eh, no tendría sentido. La preposición siempre necesita algo que donde le pueda dar sentido. Es como que la preposición le da sentido a ese algo y ese algo le da sentido a la preposición al mismo tiempo. Luego, para que el sintagma tenga sentido, necesita tener un término que suele tener la estructura de sintagma nominal. Ejemplo, desde el monte. Entonces, desde es la preposición, por eso la he puesto aquí en morado, preposición desde. Y entonces, ¿qué pasa? El monte. El monte, yo puedo decir, el monte es muy alto. El monte es un sintagma nominal, como núcleo en monte. Entonces tenemos que, yo no puedo decir desde solo, porque si no, no tiene sentido, no es un sintagma, es solo una palabra. Entonces, desde, que es una preposición, las preposiciones siempre van a necesitar la ayuda de un término. No llega a ser un sintagma nominal, sino que actúa como sintagma nominal para darle sentido a la preposición. Entonces, yo puedo hacer una oración completa con la preposición, ¿no? Con el sintagma preposicional, diciendo, con este mismo ejemplo, yo podría decir, él nos saludó desde el monte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sintagma nominal? Él. Luego, nos saludó desde el monte es un sintagma verbal, ¿vale? Todo. Y saludó es el núcleo porque es un verbo, pero vamos a enfocarnos en la preposición. Entonces, él nos saludó desde el monte. Desde está dando una
una es más o menos como un determinante, pero es una preposición. O sea, te está dando una especificidad que fue desde, pero ¿desde dónde? Entonces aquí entra el término. ¿Desde dónde? Desde el monte. ¿Vale? Entonces es así donde se toma sentido la preposición. Y ahora vamos a ver una cosa muy interesante porque es que hay hasta una ciencia que estudia a los sintagmas. Aquí tenemos una oración mucho más elaborada, aunque no lo parezca. Los niños juegan en el parque. Esto es un ejemplo muy práctico, ¿vale? Para que lo sepáis. Ya sé que os vais a confundir, pero en la siguiente diapositiva os lo voy a explicar mucho mejor, más a fondo, para que y ya tomará sentido todo lo que esté diciendo aquí. Entonces, aquí tenemos, como siempre hay en las oraciones, los dos sintagmas principales. El SN, el sujeto, el sintagma nominal, y el SV, el sintagma verbal o predicado verbal también, porque incluye tanto al verbo como al predicado. Entonces, el SN, vamos a ir con el SN. Entonces, ¿qué pasa con el SN? Aquí tenemos que el determinante det es los, porque yo podría decir niños juegan en el parque, pero si digo los niños juegan en el parque, la oración toma sentido, se oye mejor. Entonces, este es el determinante, no hay mucho más que decir. Y entonces el núcleo, N, núcleo, es niños, porque yo no puedo decir los juegan en el parque. ¿Los qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Quiénes? Los niños es el núcleo del sujeto porque niños es un sujeto. Es el SN, tiene como núcleo siempre un sujeto. ¿Vale? Luego, ya que no hay nada que desglosar aquí, ya lo entendimos, esto es muy fácil, ¿no? Entonces luego vamos al SV, el predicado verbal o el sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal? Este es el núcleo del sintagma verbal. Juegan. Porque, ¿qué verbo hay aquí? Los niños juegan en el parque. ¿Detectasteis el verbo? Espero que sí. El verbo es juegan, el verbo jugar. Yo juego a lo que sea. Yo juego en el parque. Ellos juegan en el parque. Ellos juegan en los columpios, ¿no? Jugar es una acción. Entonces, jugar, como estamos en el SV, el sintagma verbal, es el núcleo, mirad, aquí lo dice, núcleo del predicado o núcleo también del sintagma verbal, que es lo mismo, pues juegan, ¿vale? Entonces, juegan, como es una acción, es el núcleo del predicado verbal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué os estaréis preguntando? ¿Qué es esto de aquí? Pues es otro, ya os lo explicaré, pero os vais a confundir, estoy seguro, es otro sintagma, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que estos dos son sintagmas. Este es uno y este es otro, ¿vale? Eso claro, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma? Juegan, aquí está el núcleo, pero dentro de este sintagma, este es el predicado, pero el predicado es un sintagma preposicional. Tenemos que dentro de este sintagma hay otro sintagma. Entonces, ¿qué pasa con el SPREP? Que en este caso es un sintagma preposicional. Pues aquí tenemos el enlace, ¿vale? Esta es la preposición en. ¿Dónde? En tal sitio, en tal otro sitio, en este caso, el parque. ¿El qué es un determinante, porque yo puedo decir en parque, pero parque no es un sujeto en esta oración. Entonces, el parque necesitamos saber que el parque es una cosa, no es un sujeto, una cosa. Entonces, luego tenemos que estos en conjunto, el y el parque, conjuntan el término que yo os dije antes que el sintagma preposicional necesitaba para cobrar sentido. El parque. ¿Cuál es el núcleo del sintagma preposicional? Parque, aquí lo tenemos, núcleo. Entonces, ahora los voy a explicar mucho mejor. Esta oración ya está completa, aquí ya no hay nada más que mirar y entonces tenemos que ya hemos entendido todo, pero os lo voy a explicar otra vez con otra oración para que podáis entender lo que yo acabo de hacer. El título, el sintagma de otro sintagma. Hay sintagmas que pueden estar dentro de otro sintagma.
Un sintagma puede ser, a su vez, una secuencia que forma parte de otro sintagma. Aquí tengo otro ejemplo. Entonces tenemos, este es el sintagma nominal, los que ya sabréis, ya lo habréis descubierto apenas verlo. Los estudiantes. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? Fácil, estudiantes, porque estudiantes es un sujeto, ellos, ¿no? Entonces, y este es un determinante, los. ¿Quiénes? Los estudiantes, ¿vale? Luego aquí tenemos un sintagma verbal, ¿vale? Otra vez. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sintagma verbal? Creativos. Aquí está, creativos. ¿Por qué? Porque creativos viene de un verbo, de crear, el verbo crear. Yo creo tal cosa, yo creo tal otra, tú creas esto, ¿no? Crear. Entonces, y aquí viene del colegio. Entonces, del colegio es otro sintagma, en este caso es un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque del es una preposición y colegio es el término que necesita acompañar a el sintagma preposicional para darle sentido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el SV, el sintagma verbal, que tiene dentro de sí está su núcleo, creativos, pero además dentro de él también tenemos otro sintagma, que sería el sintagma, en este caso, preposicional. Pero claro, también podría ser un sintagma adjetival o no sé, lo que sea, pero también es muy interesante esto porque el sintagma puede estar dentro de otro sintagma y eso es muy, muy, muy interesante y es que tú puedes meter palabras en donde te detectan los sintagmas en Google y él te lo saca, ¿no? Entonces, pues tú ves y es muy, muy guay aprender cómo se estructura la lengua española porque siempre que hablamos o escribimos no tenemos en cuenta, ¿no? Que, que escribimos o cómo se hizo, quién inventó el idioma, ¿no? Esas preguntas. Y entonces, pues a mí me ha parecido muy interesante aprender cómo es la estructura de una oración y pues esto podríamos decir que en un principio, pues no, eso no vale para nada, ¿no? Pero sí vale porque así puedes entender cada vez que digas una oración, ¿no? Pues vas a entender a fondo, ¿no? El sujeto, el verbo, el predicado, ¿no? Y no es tan simple como que solo hay sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sino que es mucho más complejo. Y pues bueno, espero que os haya gustado mi exposición de español, bimestre 2. Que os vaya bien y bueno, como siempre, les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.